hermanos, el mensaje que se ha programado para esta ocasión lleva por título El fundamento de la Iglesia, con base en la carta que escribiera el apóstol San Pablo a los Efesios, su capítulo 2 y su versículo 20, cuya escritura dice, así como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Creo oportuno y conveniente, hermanos, dar a conocer las definiciones que están en el título de este mensaje, como lo es la definición de la palabra fundamento, cuyo significado, según el diccionario de la lengua española, dice que es principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya un edificio o alguna cosa. Es un principio, es un cimiento. Iglesia es conjunto de personas que han sido lavadas y redimidas con la sangre de Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol San Pablo, apreciables hermanos, apreciables amigos que están entre nosotros, San Pablo explica a la iglesia de Éfeso, en esta parte escritural que estamos considerando, del poder maravilloso de Dios nuestro Señor, y hace una comparación acerca del suceso de la resurrección de Cristo, explicando que ese poder que resucitó a Cristo, ese mismo poder nos resucitó a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados y nos hizo sentar en los cielos, nos dio un lugar privilegiado para estar con Dios. Así es de que ya no somos nosotros extranjeros a Dios, no somos advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Y hace la aclaración el apóstol San Pablo del fundamento de nuestra doctrina, la cual estriba desde los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En los tiempos que nos toca vivir, hermanos, hay mucha confusión y todo el mundo tiene su fundamento. Unos lo tienen en conocimiento, que es en Cristo, pero se basan más bien en los dichos de alguien, o las tradiciones de alguien. La Iglesia Universal en el mundo entero, que es casi a la que casi la mayoría de las gentes pertenecen, dicen que el fundamento de su iglesia es un hombre que tiene su sede en Roma. Dicen que es Pedro y que los hombres que le han antecedido como el dirigente principal de esa iglesia son los sucesores de Pedro. Entonces ellos manifiestan de esa manera que ellos de ahí basan sus ideas, su doctrina. Hay otros movimientos, por ejemplo, que tienen también a hombres que ellos aparentemente reciben una revelación y la muestran a los feligreses de sus congregaciones, donde les indican lo que Dios les dijo a través de una visión o de un sueño, y se basan y se fundan en esa visión, en ese sueño. Y hay iglesias que tienen doctrinas como la nuestra y que basan que también su fundamento es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí es precisamente donde nos es importante. De nosotros no tenemos problema porque entendemos que no es, bíblicamente, no es ese el fundamento que ellos dicen, pero de los que dicen que son o que tienen el mismo fundamento y el mismo conocimiento, pero que no compartimos juntamente con ellos, nos vamos a ver las razones o por qué sí o por qué no. Por ejemplo, vamos a ver dónde da inicio lo que el Señor dio a conocer como fundamento de la iglesia, que Él instituyó
la iglesia de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo en el capítulo 16 es una parte escritural del dominio de la iglesia. Aún el tema, el mensaje también ya es muy conocido, pero creo que Dios nuestro Señor, al permitir la programación de estos mensajes, yo pienso, hermanos, en lo particular que Dios no se equivoca y que Dios conoce la necesidad de su pueblo y sabe lo que es conveniente. Miren, en este capítulo 16 de San Mateo, en el versículo 13, dije, es una escritura muy conocida. Dice: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, voy a subrayar esta parte de pregunta que hace el Señor. Dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En este versículo 18 es donde entra mucha confusión. Aquí la iglesia de Roma, o la iglesia universal, dice que el fundamento donde se funda la iglesia es Pedro, porque le está diciendo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, refiriéndose a Pedro, edificaré mi iglesia. Otros dicen que Cristo se señaló a sí mismo y dijo: sobre esta piedra señaló, pero no tiene sentido, según lo que está escrito, a hacer ese tipo de observaciones, porque es nada más entender la respuesta o la pregunta que hace el Señor Jesucristo. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa pregunta tiene un contenido. ¿Por qué? Porque Cristo no era aceptado como que había venido del cielo. Ahorita no hay confusión para nosotros, pero ya pasaron cerca de 2000 años, hermano, ya de tanto y tanto y tanto estudio y enseñanza de lo que se ha venido recorriendo en generaciones. Pues ya conocemos y entendemos eso, pero en el tiempo de Cristo, ahorita vamos a ver que no aceptaban que Jesucristo hubiera sido engendrado por el Espíritu. O sea, no entendían eso. Entonces, pues la confusión era tanta que cuando Pedro responde que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, inmediatamente el Señor aprueba lo que Pedro está diciendo. Pero no se le olvide que la pregunta es: ¿quiénes dicen las gentes? Y pone el Señor, como Él va a hablar del fundamento de la iglesia, pone esa respuesta que dio Pedro, una respuesta que dijo: no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre te la reveló, Él. Y esa verdad que tú has dicho va a servir de cimiento, de piedra, para edificar mi iglesia. Lo que tú acabas de decir, y que muchos decían que yo soy uno de los profetas, o que yo soy Elías o Jeremías o alguno de los profetas, y que Pedro responde que él era el Cristo, el que había venido del cielo. Dice: sobre esta verdad la pone como una piedra de fundamento. No es otra cosa, sino está hablando de Cristo, del mismo Señor, pero está poniendo como una verdad para que sobre esa verdad se predique el evangelio glorioso
de nuestro Señor Jesucristo, ya que en el versículo 20, como que el Señor le recomienda a los discípulos, dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo, manteniendo Dios nuestro Señor en su secreto lo que habría de ser para aquel a quien, como lo había dicho el Señor, a quien el Hijo lo quisiera revelar. De tal manera que esa verdad, sobre la verdad del conocimiento y el entendimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero el decir Hijo de Dios, vamos a ver lo que contenía en el capítulo 19, versículo 7 de San Juan. Vamos a ver qué contenía el ser llamado Hijo de Dios. Por eso los israelitas, los judíos, no se convencían de esto que estaba diciendo. Dice: respondieron los judíos, versículo 7 del capítulo 19 de San Juan, respondieron los judíos: nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo Hijo de Dios. Él, al haberse autonombrado Hijo de Dios, así como lo están diciendo ellos, debe morir porque se hizo Hijo de Dios. En San Juan 10, 32 y 33, y mismo en esta parte escritural, en este mismo evangelio, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: respondióles Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de esas me apedreáis? Respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Bueno, no admitían que Jesucristo fuera Hijo de Dios, no lo podían admitir. Entonces, esto causaba en los que oían la predicación de nuestro Señor Jesucristo, causaba grande confusión. El pueblo de Israel jamás aceptó a Jesucristo como el que había venido del cielo, como el Hijo de Dios, como el enviado, jamás lo aceptó. Sin embargo, su rumbo, sus caminos, por donde ellos, por lo que ellos hablaban, por lo que ellos enseñaban, se extraviaron totalmente, no atendiendo al llamado de la formación que Dios nuestro Señor traía o presentaba para formar lo que sería la iglesia sobre el fundamento donde habría de iniciar. La palabra de Dios menciona en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, su versículo 8 en adelante, lo que se dice acerca del pueblo de Israel. Dice la Escritura en el capítulo 4 del libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Él lo sanó el Cristo de la gloria. Este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. La piedra reprobada de los edificadores, la cual fue puesta por cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Cristo Jesús es la piedra angular. La doctrina de los profetas, de los apóstoles, van formando el fundamento, es decir, la edificación sobre el lineamiento que es la principal piedra. Cristo Jesús, Señor nuestro, establece y da inicio en la edificación a través
que entregó a los apóstoles, pero los apóstoles hablaron en cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado antiguamente. Todo esto formando una única y verdadera doctrina exclusiva de Dios, del cielo, no mezclándose con ideologías humanas, que es lo que ha trascendido a los tiempos de nuestra vida, y que alguien que ha recibido la doctrina de Cristo luego del momento no puede mantenerse dentro de lo que señala la piedra del ángulo, comete pecado, se rebela o no le gusta lo que establece el lineamiento de la piedra del ángulo, y entonces se sale del lineamiento, se lleva el conocimiento de la doctrina de Cristo y comienza a establecer otra iglesia ya con un fundamento diferente, con unas ideologías propias, que eso es la multiplicación de lo que vemos el día de hoy. ¿Quiere usted saber de la iglesia, por decirlo así? Aunque no tenemos permitido hablar de títulos de iglesias para no llegar a ofender a alguien personalmente, pero iglesias, por ejemplo, que en el momento en que la doctrina, hablando de los tiempos antiguos, de los tiempos de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, hubo hombres que se extraviaron en su error, hombres que hablaban y predicaban otras cosas que no eran las que estaban establecidas dentro de la doctrina del Señor, que decían cosas muy diferentes a las que el Señor establece a través de su palabra, y que también hoy en el tiempo que nos toca vivir hay movimientos pseudoevangélicos que hacen lo mismo y que hablan algo parecido. Por eso es importante que la iglesia conozca que el fundamento que tiene es exclusivamente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y que alguien se ha atrevido a decir que la iglesia evangélica dice que pues creen en un hombre que les trajo el evangelio, lo que menciona que celebran el que festejan el día 6 de enero, José Stiuba o los de Cuba. Alguien se confunde y cree que la iglesia evangélica cristiana espiritual está fundada o el que la formó fue el hermano José Stiuba. No, la iglesia evangélica nunca ha tenido por costumbre o enseñanza el hablar del hermano Stiuba como quien fundó esta iglesia. No, la iglesia evangélica cristiana espiritual tiene como doctrina el evangelio que se predicó, el que trajo el hermano Stiuba, la doctrina, una doctrina que predicó y enseñó él en este país de México. Es una doctrina que venía precisamente directamente del cielo, de nuestro Señor Jesucristo, no honrando jamás al hombre ni poniéndolo como algo que se asimile como fundamento. Entonces, ¿qué hacen el 6 de enero? La iglesia evangélica celebra la llegada del evangelio de nuestro Señor Jesucristo aquí a nuestra patria, a nuestro México. Eso es lo que hace cada año, celebrar un año más. Ya tenemos 100 años de la llegada del evangelio de nuestro Señor Jesucristo a nuestra patria, 100 años de predicar este glorioso evangelio, pero sostenidos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, leyendo la palabra de Dios nuestro Señor, la que es enviada del cielo, no admitiendo ni viendo a nadie en la persona humana como alguien, como fundador, cofundador, o alguien que sea él el exclusivo para enseñar. No, aquí no hay apóstoles, aquí no hay profetas en esta iglesia, porque todo eso concluyó con el tiempo de la gracia. No necesitamos intérpretes, porque el que nos conduce es nuestro Cristo de la gloria, el Espíritu Santo, que nos enseña y nos instruye, el que camina de acuerdo a la santidad de Dios, tiene la iluminación perfecta del cielo para iluminar en su corazón y en su vida, alumbrando los ojos del entendimiento y abriendo el sentido a la
escrito, hermanos. Hay quien puede leer la Biblia y leerla, pero no es lo mismo a tener la ciencia de Dios, el conocimiento para entender lo que ahí está. Y por carecer de ciencia llega la ignorancia, y la ignorancia se equipara a la inadvertencia. Sí, cuando se ignoran muchas cosas se cometen muchos errores. Viene la inadvertencia y por lo mismo llega el error y hasta el olvido, teniendo como consecuencia la confusión en la palabra de Dios. Hay quien llega a decir que es lo mismo, y que lo mismo que se predica en aquella iglesia, pues es Dios al que se predica y es lo mismo. No, hermano, no es lo mismo, no es el mismo espíritu, no es el mismo Dios, no es la misma doctrina, no es el mismo fundamento, aunque se hable de Dios, porque hay mucha gente que habla de Dios, pero hablar de Dios y de sus virtudes es hablar del conocimiento de Él y de lo que Él representa. Por eso la respuesta de que por qué la iglesia no se lanza, que por qué no se baila, que por qué no se alegra aplaudiendo y haciendo y llevando actos como los que se ven en otros lugares, porque Dios es espíritu, y el que conoce a Dios, Él sabe que la reverencia es primero ante un Dios que en el silencio, donde quizás no se vea nada con los ojos visibles, hermanos, ahí está la magnífica gloria de Dios nuestro Señor. La alegría de Dios no es el esbozar palabras, la alegría de Dios no es, apreciables hermanos, de cantar nada más porque yo tengo la alegría. No, hermanos, dice la Escritura que el gozo de Jehová es la fortaleza de Dios. Cuando Dios se agrada de su pueblo, Dios fortalece a su iglesia. Cuando el pueblo que está delante de Él, Dios lo mira con agrado. Dios nuestro Señor fortalece, infunde aliento, infunde alegría, pero no es la alegría que alguien puede sentir en la parte exterior física de su cuerpo, sino la alegría del Espíritu. Y el Espíritu, usted medítelo, vea cómo se alegra el Espíritu. El Espíritu se alegra cuando tiene acercamiento a Dios, cuando oye hablar de Dios, el ensalzamiento al Dios de la gloria. El alma gime, el alma se alegra, porque esa es la naturaleza de Dios, la que tenemos nosotros de Dios impregnada y que está en nosotros por el Espíritu de Dios, que habita y amor y mora, vive en nosotros de tal manera que la alegría de Dios es el Espíritu. El alma se alegra con su Creador en la lloranza y en el deseo de bendecirlo desde el fondo de sus entrañas. Glorifica en su alma Dios que vive y reina, que mora por la eternidad, porque sabe que de Él proviene la salud, que de Él viene la bendición, que de Él viene la gracia que hoy nos tiene delante de Él. Por eso, hermanos, dijo David, hubiese yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Sí, hermanos, vamos a esperar siempre a nuestro Dios, vamos a oír la voz de Dios siempre, vamos a esperar y poner nuestros ojos en Dios nuestro Señor. En medio de la situación adversa, levanten alto tus ojos al cielo y mira a tu Creador, que te ha mirado
pero estamos nosotros contentos, felices, porque aunque padezcamos humanamente, físicamente, en lo interior algo a nosotros nos da firmeza y seguridad, de tal manera que digamos, si vivimos para el Señor, vivimos, si morimos para el Señor, morimos, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Dios nuestro Señor no quiere que nadie esté aquí por el interés personal de algo que Él quiere o desea o anhela. Aquí nadie ha venido para hacerse rico, tener mucho dinero, no. Aquí nadie ha venido para no padecer ninguna necesidad, no. El ofrecimiento que Dios hizo fue la vida eterna. Ese fue el ofrecimiento a través de su palabra, y por eso estamos aquí. Por eso nos mantenemos dentro de este fundamento glorioso, dentro de esta bendita gracia. Aquí nuestro corazón se sustenta, enfermo, como sea, pero firmes en la esperanza viva de nuestra salvación, de nuestra salud. Por eso Judas recomienda y dice: edificados sobre vuestra santísima fe. Fe puede haber muchas. Unos tienen su fe, ya dije, de una manera, tienen su fe. Otros tienen su fe de otra manera, creen a su doctrina, a lo que se les enseña, ahí tienen su fe. Pero me llama la atención que Judas dice: sobre vuestra santísima fe. Quiere decir que la fe que es en Cristo Jesús Señor nuestro es santa, una fe santa, viva, no una fe natural, no una fe que solamente se dice creo y espero. No, la fe es una virtud teologal de Dios que nos ayuda y nos da a nosotros el entendimiento y la fuerza para esperar con paciencia en las promesas de Dios nuestro Señor